¿Qué tal, amigos de USAP Sports? Qué gusto saludarlos. Hoy nos hemos venido a Estudio 72 para hablar del podcast. Es una nueva moda, algunos dicen, pero la realidad es que los podcasts llegaron para quedarse y hoy más que nunca son parte de la cotidianidad en la comunicación. Y es por eso que estamos acá, no solamente para aprender sobre el podcast, sino también para platicar con un personaje del deporte en Guatemala, de la comunicación en general, y que nos va a contar no solamente de sus experiencias como relator de fútbol, como presentador de televisión, como conductor de podcast, sino además como empresario. Qué gusto compartir contigo, Robinson Ortiz. ¿Cómo estás? Lucho, que el gusto es mío. Pues bien, aquí contento y vamos a ver de qué se trata todo esto, de la invitación que me hiciste para platicar con vos. Cuéntale a los estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula de Honduras, ¿quién es Robinson Ortiz? Es un relator de fútbol que soñó con esto desde que tenía 10 años y lo recuerdo muy bien porque tiene mucho que ver con mi infancia. Pues el tema del amor al fútbol me lo hereda mi papá. Él tenía un equipo de fútbol de niños, fútbol infantil, y lo que hacíamos después de jugar fútbol o de tener la tradicional chamusca era ponernos a jugar Super Nintendo, FIFA. Y ahí era donde yo empezaba a hacer mis tanes como narrador, obviamente con la idea que ya traía de lo que escuchaba yo en la radio, lo que veía en la televisión. Entonces, así fue como inicié. Hoy por hoy estoy en Claro Sports. Tuve la oportunidad de estar ya en un mundial en Azteca, Guatemala. Y pues ahí andamos. Yo te quería preguntar si no hay un anacronismo, un desfase con el tiempo, que ya existía el FIFA y todo eso. Yo pensé que con Futillo, una cosa así. No, ya estaba. FIFA 95, yo tengo 38 años. Yo FIFA 95, más. FIFA 96, por ahí fue que yo jugaba en Super Nintendo. No, es que te ves más grande, aparte tenés una voz ¿Más grande de edad? Grande. Sí. No, tampoco, eso sí no. Lo de la voz te lo creo. ¿Y cómo es que llegas a los medios de comunicación? ¿Cómo es que se vuelve de un sueño a un objetivo? Pues mira, primero se me da la oportunidad en una empresa de cable de narrar partidos de Copa. En ese entonces se jugaba el torneo de Copa acá en Guatemala. Después viene el Mundial de 2006 de Alemania. Emisoras Unidas junto a un grupo de radios en Latinoamérica organizan un concurso en el que yo pues me metí a participar. Gané aquí en Guatemala, después competí a nivel Latinoamérica, quedé en segundo lugar. Y parte del premio, el premio principal era poderte ir a comentar o narrar el Mundial de Alemania. Lamentablemente no se dio eso, pero el premio por ganar acá en Guatemala era tener una participación en Emisoras Unidas de Guatemala durante un tiempo. Así fue como que mis primeros tanes en esto de los medios. Ya, y la técnica de narración, ¿cómo la fuiste adoptando? ¿Empezabas a escucharte o alguien te decía tienes que tener cierto dinamismo, cierto ritmo, no repitas las palabras? ¿Cómo fue esa primera vez que empezaste o te escuchaste y dijiste, no, esto no es lo mío, o vuelvo y regreso más fuerte? Sí, ahorita que lo mencionaste es interesante porque realmente una escuela como tal o alguien que me haya guiado a mí en algún momento, pues no hubo. O sea, yo creo que mi estilo, mi ritmo y mi manera de narrar es como, yo lo digo, es como una combinación de los narradores que obviamente a mí me gustaban, en radio, en televisión. Entonces tomé como que esas referencias y pues traté de hacerlo lo mío. No hubo una guía más lo que mencionas, que obviamente a mí después, sobre todo cuando empezás, te gusta escuchar y ver dónde fue que fallaste, qué palabra repetís, que es parte de las cosas más comunes que uno comete a la hora de iniciar en esto, y ver qué errores podías ir cometiendo, pero básicamente así fue. ¿Y el grito de gol cómo te salió? Porque esa quizá es la parte más difícil del relator, el éxtasis. Muchos a veces anecdóticamente me han contado cómo les surgió su estilo y cómo lo fueron perfeccionando. Pues al principio era natural, yo lo gritaba y posiblemente no llevaba cierto
un estilo específico, era más natural que otra cosa. Después con el tiempo obviamente y que ya se te va dando la oportunidad en otros medios, pues vas entendiendo ese tipo de cosas y vas buscando como que algo que sea tuyo. Pero no sé, sí, siempre lo he visto, mi relato en general lo trato de hacer de la manera más natural posible, lo que me salga en el momento. Ya, ¿y te gusta más la radio o la televisión para relatar? Siento que por mis capacidades, podríamos decir, diría que la televisión. Pero siempre me quedó como que la espinita de que la radio me encantó. El tiempo que tuve la oportunidad de estar en radio me encantó. Y sí, incluso la sigo teniendo hasta el día de hoy, la espinita de querer tener pues, un espacio ahí en la radio, porque sí me encantó en su momento. A pesar de que tenés una voz que llena, no sos una voz de aquellas de antaño, y sobre todo en una época al inicio de los 2000 en el que todavía había mucha presencia de ese gran relator, de esa voz muy profunda, esa voz muy grave. ¿Cómo lograste encontrar ese espacio con tu estilo muy particular en los medios en Guatemala? Porque hay que advertir algo. Tienes tu propio estilo en relación a los demás relatores de Guatemala. Sí, creo que lo que mencionabas, la voz, mi timbre, mi tono, creo que me ha ayudado. Pero también el hecho de en algún momento tratar de entender o diferenciar, porque yo siempre lo he dicho, aparte es la radio, aparte es la tele. Y por eso te decía que de repente tal vez por mi estilo la tele me va más, porque el hecho que yo siento que en la televisión pues la gente está viendo lo que está pasando, entonces te da chance también en un momento de como que más pausas, de hacerlo como que más platicado, un poquito más lenta la cosa, mientras que en radio tenés que estar siempre a otra velocidad, a otro ritmo, y me parece a mí que requiere un poquito más de trabajo y más factores que te ayuden a hacer mejor esa narración. Muchos grandes relatores, por ejemplo, Enrique Rodríguez tiene su particular estilo, Walter Ábalos también, Otto Galindo también, y los nuevos, los quizá más jóvenes, un poquito más chistosos, un poquito más... sí. No sé, entonces vos entraste en ese selecto grupo de narradores con un estilo muy, muy tuyo y cómo lo has llegado a hacer que a la gente le guste. Pues creo que puede ser esa mezcla que mencionas, porque como está la base, digamos, de los narradores o relatores a los que estábamos acostumbrados de los 80s, 90s, de ahí viene otra camada. Está ahorita, como bien decís, lo de los jóvenes, que ya lo hacen un poquito más... como le meten ese tema de más ánimo, chistes por ahí, juegan entre ellos, bromean entre ellos, y yo tal vez me tuve como un punto intermedio de eso, porque también lo entendí así, que tengo la base, lo que yo escuchaba, lo que yo veía, lo que yo oía en esas épocas, más o sea, soy una mezcla por ahí, podríamos decir. Entonces creo que eso en algún punto me ayudó. Incluso en uno de los medios en los que trabajé sí me hicieron ver esa parte, que yo era como que el punto medio ahí de los distintos estilos que tenían ellos disponibles en ese momento. Y cuando un productor te arrastra, te empuja para que quizá no cambies tu estilo, pero te acerques más al de una empresa, ¿cómo has sabido mantenerlo? Porque sabemos que en las diversas televisoras cada una tiene como su propia línea editorial. Sí, me pasó incluso, y pues fue un tema al principio como de problema interno, podríamos decir, porque yo no quería salirme, digamos, de mi estilo. Incluso lo platiqué en su momento con el productor. O sea, yo no te puedo ofrecer esto porque no sería yo. Y entonces, pero sí logramos en algún momento como que un equilibrio de lo que te decía, de poder meterle ahí un poquito de lo que ellos buscaban, pero sin perder mi esencia, que para mí eso pues sigue siendo importante hasta el día de hoy. Claro, y ese es como un tip para los estudiantes, ¿verdad? Porque claro. Hoy estás en un medio y después te vas a otro, sí. Entonces si no logra
Imagínate la colección de estilos que... Sí, como vos decís, si el medio o el productor te pide que seas así, que mañana seas del otro, uno podría decir, sos versátil, pero entonces, ¿qué pasa con el público, o tu público en este caso? ¿Cómo te van a reconocer? Como, no sé, el chistoso, el que narra rápido, o el que va más despacio. O sea, ¿quién eres? ¿Quién sos al final? Sí. Ahora, Robinson, no todos los relatores son buenos presentadores o conductores. ¿Cómo has encontrado ese equilibrio para ser un buen relator y ser un buen presentador? Bueno, pues creo que va también parte de la preparación. Como te decía, si por ahí yo con la narración no tuve como que una guía o una escuela específica por ese lado, por el lado de ser presentador, por ejemplo, sí creo que la tuve en el sentido de que estudié comunicación, soy licenciado en comunicación, recibí cursos y obviamente pues lo que vas viendo y lo que te vas empapando en el mundo de la televisión y del deporte. Ya, después de tener el cassette de radio, de televisión, de relator, de conductor, hay que descasetearse y se te viene una nueva faceta en la que incursionas y lo haces muy bien, que es incursionar en los podcasts. Sí. Tan sencillo pareciera que es para todo el mundo, que son pocos los privilegiados que pueden llegar, mantenerse y tener un estilo por el cual diversificarse, además que se sale además del deporte al cual estás acostumbrado. Desde luego que te ha ayudado mucho esa chispa y ese dinamismo que da ser comunicador deportivo. Pero, ¿cómo fue esa incursión? ¿O cómo es esa metamorfosis de ser hoy relator y mañana conductor de podcast, que es un poco más informal, como la charla que estamos teniendo en este momento? Sí, como vos platicabas, el tema de los podcasts pues es una ola a la que pues creo que como comunicadores también nos toca y es importante poderse subir. Y aparte el tema digital, que hoy en día pues tampoco lo puedes dejar a un lado, es lo que está y lo que va a venir y lo que va a seguir. Entonces siempre tuve la inquietud de hacer, como bien decías, buscar un espacio diferente al tema del deporte, y ese espacio fue el que encontré con el tema del podcast, y por eso pues me decidí incursionar en eso. Pero como bien decías, el hecho de ya tener cierta experiencia, cierta participación en medios, te da obviamente la responsabilidad y obligación también de hacerlo de la manera más profesional posible, marcando siempre pues esa diferencia que, como bien decís, el podcast es un poquito más ameno, no tan formal, pero sí buscando hacerlo de la manera más profesional siempre. Sí, o sea, es informal pero no poco serio. Es decir, no que sea, por ejemplo, que estés acá sin corbata. Sí. No te resta que la responsabilidad de qué estás comunicando. Que nos tiremos una carcajada, que nos tiremos un chiste, a lo mejor que compartas una bebida. Sí, que tenés siempre ese sentido de responsabilidad que entendés cuando estás en un medio, digamos, de que lo que digas puede llegar a tener un peso, un valor. Entonces, aquí o en un podcast, me parece que, al menos para mí, sigue siendo lo mismo, ¿entendés? Ya, nosotros los comunicadores somos duros para la autocrítica, fuertes para criticar a cualquiera. Digamos, sin decir nombres, sin afectarte a ti mismo, ¿cuál crees que es la autocrítica que en la que los comunicadores, no solamente del presente, sino del futuro, tienen que trabajar? ¿Qué tiene que tener ese comunicador? ¿Qué nos está faltando inclusive a los comunicadores deportivos para llegar a nuevos mercados? Porque el que le gusta el deporte lo ve, lo escucha, lo mira, lo lee en cualquier parte, en cualquier momento. Pero quizá el reto es hacer que así como cuando vos empezaste, cuando estabas pequeño y te enamoraste del FIFA y de la narración, quizá ahora nos preocupa un poco que los niños se voltean a ver a otra industria de entretenimiento que no necesariamente está relacionado con el deporte. Pero ¿cuál crees que es el gran desafío en el que tienen que trabajar los futuros comunicadores y también los del presente? Mira, yo pienso que sería el tema de la autenticidad, porque en la era digital en la que nos encontramos, o sea, hay demasiada información y lamentablemente en nuestros países, si hablamos a nivel
centroamericano, por ejemplo. El hecho de las influencias extranjeras, háblese, no tengo nada en contra de ellos, argentinos, que un acento distinto venga aquí a marcarte cierta diferencia. Entonces creo que el hecho de ser auténticos, de mantener nuestra esencia y, como bien decís, buscar la manera también de que esa pasión que tenemos en el caso del deporte, poderla transmitir de manera atractiva ahora, sobre todo a estos nuevos públicos que lo van a buscar el contenido en el celular prácticamente. Quizá por la globalización muchas veces las nuevas generaciones se quedan pensando si escuchan un partido de la Champions con relatores argentinos y luego escuchan un partido de la Liga del Salvador con relatores salvadoreños, queda esa sensación de que más allá de las imágenes, que sabe a poco. ¿Qué se puede hacer en ese contexto? ¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo ir buscando equilibrar, al menos desde el punto de vista de la comunicación? Sí, creo que se podría apoyar mucho en temas de la producción, podría ser, porque lo que decís, ya una transmisión internacional viene tan bien hecha, no solo es el tema de los narradores, del comentarista, desde el sonido ambiente que tenés del estadio, ahí ya viene una diferencia de lo que miras en pantalla también. Entonces creo que ese podría ser un apoyo para nosotros como relatores. Obviamente nos quita a nosotros responsabilidad también de buscar la manera de que el partido de tu liga local siempre va a ser a un ritmo distinto al que estás acostumbrado a ver en Europa, por ejemplo, un partido de Libertadores o qué sé yo. Entonces también sería de buscar la manera, pero sí te podrías apoyar con esos elementos que te menciono. Sí. ¿No te has dado cuenta si en Latinoamérica o en Mesoamérica quizá el relato deportivo, la comunicación deportiva en general se ha quedado un poco estancada no en el estilo, sino que en el formalismo de comunicar? A veces somos como muy duros, como que todo es la vida o la muerte, que no podemos dejar espacios para hacerlo más entretenido, más dinámico, más sin caer en payasadas, sino que hacerlo un poco más jovial, más ameno. ¿No crees que nos falta un poquito de eso? Sí, siento que sobre todo en el medio nacional puede ser una de las cosas que se puede ir agregando para, como bien decís, tratar de encontrar la manera de que las transmisiones generen obviamente una mayor audiencia, que la gente se entretenga no solo por el partido, sino por el contenido que uno pueda dar. Claro. Bueno, para concluir, porque el tiempo apremia, Robinson, ¿alguna sugerencia, algún tip que puedas compartir con los estudiantes de la Universidad de San Pedro Sula de Honduras? Pues yo creo que sería recalcar siempre el hecho de ser auténticos. Creo que eso para mí es fundamental, y a pesar de que he tenido en mi caso problemas o diferencias en algún momento, tanto con medios o productores en su caso, siempre me he tratado de mantenerme firme, digamos, en mis creencias, en lo que yo siento y en lo que busco a la hora de hacer mi trabajo. Entonces, hoy por hoy estamos inundados de información. Podemos ver cómo relatan en cualquier país del mundo y poder ir tomando cosas, porque yo, por ejemplo, o sea, no lo puedo negar, te lo decía, así fue como empecé. Nunca tuve una escuela, una guía, más lo que yo escuchaba en la radio los fines de semana, las influencias. Tengo obviamente mis narradores favoritos, de los que me gusta ver, escuchar. Entonces, trato de mantener mi estilo, o sea, no voy a copiar lo de no voy a copiar lo del otro, sino siempre tratar de hacer algo tuyo, o sea, que la narración al final refleje lo que vos también sos como persona y como aficionado al deporte al final. Claro. Qué gusto tenerte, Robinson, y gracias por esta charla. No, a vos por la plática, y ojalá pues de algo pueda servir ahí a tus pupilos, a los estudiantes. Seguro. Robinson Ortiz, relator de Claro Sports y además conductor de Voces, el podcast,
con más de 17 años de experiencia en medios de comunicación en Guatemala y en el extranjero, ha estado con nosotros en USAP Sports. Continuamos con más.